Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tu verbo nacer, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual que Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Cielos declaran, gloria total, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús. Poderoso es tu nombre.
Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Así estamos dando inicio a este servicio dominical, 10:30 de la mañana, que realmente para Dios sea la gloria, la honra y todo el honor. Permítanme una vez más compartir con ustedes este tiempo tan precioso, y Dios puso en mi corazón colocarles un poco esta canción tan preciosa. Cuán hermoso es su nombre, poderoso es su nombre. La muerte venciste, la tumba venciste y resucitaste con gran poder, y hoy tenemos vida eterna todos los que creen en Él. Domingo de Pascua, domingo de celebración, domingo de victoria. Estamos celebrando y regocijándonos en el Señor. Hemos aprendido esta mañana que debemos celebrar este día proclamando la grandeza del Señor, adorarle, la expresión adorarle se ha repetido bastante esta mañana, adorarle al Señor, y Él nos dio una gran comisión, predicar su palabra. Y así se cumple el gran misterio y ministerio que Dios nos ha dejado, que el Señor Jesús nos ha dejado. Así que una vez más, buenos días, Iglesia de Cristo, buenos días, Iglesia Aposento Alto, todas las demás iglesias, la Iglesia Universal en Cristo, la Iglesia Espiritual, amigos, hermanos, familia, familiares, seminaristas, estudiantes, todos los que estén viendo o vayan a ver este video. Es un gozo poder compartir con ustedes. Y como les decía, celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir adelante, pero esta vez te invito a orar. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Señor, en esta mañana tan preciosa que tú nos regalas, gracias por este tiempo una vez más de poder estar contigo, de abrir tu santa palabra, de alabarte, de adorarte, Señor. Rogamos tu Espíritu siga enseñándonos, exhortándonos, Señor, para aprender, ser más como tú, para honra y gloria tuya, y toda lengua confiese y toda rodilla se doble y proclamen y te adoren a ti y proclamen que Jesús es el Señor. Mientras también esperamos tu retorno, Señor Jesucristo. Gracias por todo esto. Ruego tu bendición a todos los que están viendo la transmisión. Ruego tu bendición, Señor, a todas las familias, familiares, a todos, Señor. Tu paz llegue a cada hogar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Así que estamos de fiesta en este día. ¿Y qué tal si empezamos o continuamos alabando al Señor? Y hay un canto que no debería faltar, ¿no? Y que no podía faltar, que dice: celebrar a Cristo, celebrar. Así que vamos a regocijarnos en el Señor. Si ahí está usted en su casita, ahí de sentado o de pie, habíamos dicho, ¿verdad? Esta ser como para ir al templo, para el Señor, y de gala, porque es la mayor fiesta, la mayor celebración. Y le animo ahí, como su corazón esté preparado, de pie o sentado, pero de corazón, ante y alabe a nuestro Señor.
Amén. Celebremos a nuestro Señor con alegría, con gozo, con fe, con convicción. Hay un canto muy hermoso también, ya un poco más contemporáneo, aunque ya es de unos 4 años atrás, creo, pero también creo que ya ha entrado en el himnario de varias iglesias, al menos de la iglesia latinoamericana, ¿sí? Es una canción muy preciosa que dice: las cadenas de la muerte me quitó nuestro Señor. Y alabarle y adorarle, espero que lo sepa de memoria, pero si no, por lo menos únase al coro con el gozo y cantar con el corazón. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
cuerpo, la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay esa libertad para todo el que cree, libertad de la condenación. Celebremos eso, hermanos, con gozo y con mucha alegría. Antes de entrar al mensaje, les animo a entonar un canto más, proclamando a nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Un canto también, y este canto sí lo hemos traducido hace quizás una década o un poco más, del himnario de ahí, del norte o de Europa, y creo que todo el mundo ahora lo sabe, en muchos idiomas. Son tus incomparables promesas, Señor, que tú nos das por medio de tu santa palabra, amado Dios.
que son vida para todos aquellos que la guardan, que la cumplen. Dice tu palabra, Señor, bienaventurados seréis si lo hicieres. Anhelamos conocerte más, conocer más de tu palabra. Fue la oración del apóstol Pablo, que te conozcamos más, Señor, pero no para jactancia, sino para saber más tu voluntad y vivir conforme a ella, Señor. Enséñanos, Señor, por medio de tu palabra. Estamos listos, Señor, nuestro corazón está dispuesto para escucharte. Espíritu Santo, háblanos en nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y te alabamos. Amén. Amén. Bien, la voz de fondo que escuchaban era de mi hijo Cedric, que también le gusta alabar a nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar un poco ahora a lo que es la palabra del Señor. Y se acuerdan que hace la semana pasada habíamos visto un poco el tema de la humildad. Bueno, hace 2 semanas, ¿verdad? Tema de la humildad. Y habíamos visto la primera parte. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Pero a modo de repaso, habíamos mencionado a la humildad como reina de las virtudes. La habíamos puesto como una pequeña ilustración de un siervo de Dios que cargaba las maletas de un seminarista y lo llevó hasta su internado, que le dio la bienvenida. Y en el primer día de capilla, cuando presentaron al rector, resulta que era él, aquel siervo que cargó las maletas de un seminarista, el rector, un doctor en teología. Y ahí está la grandeza de la humildad en el servicio. Y eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que nos enseña la palabra de Dios. La grandeza de la humildad es o está en el servicio. No importa el título, la posición, la antigüedad, si eres el fundador de la iglesia o eres el miembro, si eres quizás el miembro más antiguo o el más nuevo, si eres profesional o no tanto, o técnico medio, el título de siervo lo tienen todos aquellos humildes que cumplen la palabra del Señor. Bueno, vamos adelante, hermanos. Habíamos dicho que no es humildad, para también aclarar la cosa, que no es humildad los que con falso orgullo pretenden ser humildes, o los calladitos, ¿verdad? O los que se sienten superiores a todos los demás, diciendo que están cumpliendo su labor más bien humildemente, cuando tampoco, más bien la esencia de la humildad está en no creerse superior a nadie, y más bien considerar a otro superior a uno mismo, ¿verdad? Y por esa humildad, amor, desprendimiento, amor incondicional, sacrificial, divino, eterno, amor ágape en una palabra, nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y hoy celebramos por eso, ¿verdad? En esta fiesta tan hermosa. La humildad nos lleva a reconocer nuestra inferioridad, nuestra pequeñez delante de Dios. Si no hacemos eso, nosotros vamos a querer ser como Dios. El gran pecado de la Torre de Babel y otros muchos que cometieron, ¿verdad? Queriendo ser dioses. Muchos hoy en día, personas que se creen Dios, ¿verdad? Y quieren más y más con tanto poder y orgullo. Por eso el antídoto de ellos es una buena dosis de humildad. Pero eso, para eso estás tú. Habíamos visto la falta de humildad en la historia del pecado, con Adán, con Eva, con el mismo diablo, el querer ser como Dios, dejando la humildad de la obediencia y la sumisión a Dios y querer ser como Dios. Y eso trajo funestas consecuencias hasta el día de hoy. Póngase a pensar en eso, funestas consecuencias para usted, para su familia hoy en día, cuando se deja guiar por el orgullo y deja a un lado la humildad. Otro pasaje que vimos con Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículos 29 al 37. Este hombre también se creía Dios. Habíamos dicho que en la antigüedad todo rey se creía Dios. Por eso era adorado, venerado y le traían sacrificios, ídolos y todo eso, ¿verdad? Nabucodonosor era uno de ellos, Nabucodonosor.
y la gloria se atribuía para él mismo. Y Dios realmente lo disciplinó en gran manera, y al final él terminó proclamando a Jesús, a Dios, como el Dios eterno y verdadero a los cuatro vientos. Y ojo con eso, el aspecto misional también, de que la cuna del mundo estaba ahí en Babilonia, de ese mundo conocido de aquel entonces, y él proclama ese gran edicto a Dios como el único Dios, y se esparce por todo el mundo. Por eso muchas veces los misioneros decimos, no tienen excusa conforme según la palabra de Dios. Las naciones conocen a Dios, pero claro, se han desviado por tradiciones, por costumbres, por cultura y por tantas situaciones, pero saben, en el fondo saben que hay un Dios. Muchos, Jerusalén mismo mató a sus profetas, otros han matado a los que proclaman el reino de Dios y se quedaron con otras tradiciones. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 en adelante, falsos rudimentos, tradiciones huecas, falsas sutilezas. ¿Qué es la humildad? Según 1 Pedro 5:5-6, también hemos analizado un poco ese versículo. La humildad es entrar en la vida de Cristo a través de una dependencia radical de Dios. El cristiano humilde es el que toma literalmente las palabras de Cristo: separados de mí, nada podéis hacer. Y un teólogo, Murray, clava exactamente el significado de la humildad cuando lo llama el suprimir el ego y entronar a Dios. El suprimir el ego y entronar a Dios. Humildad. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 5, también hemos visto cómo Jesús demuestra su humildad, su valentía, su amor, su desprendimiento al lavar los pies de sus discípulos, exaltando así la grandeza de la humildad. La humildad realmente lo tienen aquellos que saben reconocer a Dios como Dios, hombres sabios, hombres prudentes. Humildad. Eso no es de la noche a la mañana, hermanos. Requiere mucha madurez, mucha humildad, otra vez, haciendo redundancia, mucha oración, mucha dependencia de Dios. Y no se vaya a sorprender que quizás algunos hermanos nuevos en la fe sean más humildes que algunos antiguos. Suele pasar muchísimas veces. Más bien los antiguos tienen que volver a repasar humildad 1, humildad 2, humildad 3. Los de cuarto año, yo les digo ahí a los estudiantes del seminario, tienen que volver a repasar humildad 1, humildad 2, humildad 3. Vamos adelante, seguimos en el pequeño repaso. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que humildemente quitarnos del camino para que Cristo pueda cumplir su voluntad a través de nosotros. Otra vez, quitarnos y entronar a Dios, a Cristo en nosotros. Efesios 4:2. Le animo a tomar apuntes si usted está también con cuaderno en la mano o subrayar su Biblia, anotar Efesios 4:2. Nos habla bastante de la humildad y el de soportarnos unos a otros. Qué triste es ver dentro de las iglesias que a veces nos soportan entre ellos, y eso es falta de humildad. Y a veces uno se calla por humilde o por manso, como vamos a ver más adelante, pero otros se aprovechan. Entonces, qué interesante. La iglesia al final es un hospital y hay que seguir curándole con la palabra del Señor, con los mensajes bíblicos, con oración. Mucho hace cada uno orando, ayunando, consagrándose al Señor, leyendo la palabra del Señor. Y Dios le va a hablar, Dios le va a confrontar, Dios va a hacer milagros en usted. Y qué lindo va a ser ver una iglesia unida, iglesias unidas, y para seguir adelante en esta obra misional. Con toda humildad sopórtense. Si puede diferir que el que no soporta no es humilde, es egoísta. Cristo soportó todo y a todos. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 al 11, y el canto de la humildad, el canto de la vida, pasión, muerte de Cristo y exaltación de Cristo. Humildad es cuidar de los demás, según los versículos 3 al 4. Estamos de Filipenses capítulo 2, del 3 al 11. Pero del 3 al 4, humildad es cuidar a los demás. Hemos sacado ese pequeño resumen. Versículos 5 al 8, humildad es renunciar a mi comodidad por los demás. Versículos 9 al 11, humildad es agradar a Dios. En primer lugar es agradar a Dios.
Si no le agrada al hombre por causa de Dios, está en lo correcto. Eso es humildad. Filipenses 2, 3 al 4, recalcando, dar prioridad a otros. La humildad dice, puedo tratar bien a los demás porque soy tan bendecido por Dios. Lo puedo tratar con gracia, paciencia y misericordia porque Él así me trató. ¿Recuerda eso? Marcos Vidal luego una canción otra vez hace una década o más, tal vez, ¿no? Y he despertado en el redil del pastor y Él me cuidó, me alimentó, siendo un vil pecador, pero por un acto de fe me cuidó, me alimentó, me vistió. Entre algodones y cuidados del pastor. Así es Dios, así le cuida Dios. Ya no mira su pasado ni sus pecados. Dios lo perdonó y le ama. Y nosotros seguimos juzgando a otros y no perdonamos a otros. Dios nos amó, nos perdonó a pesar de la humildad de seguir ese ejemplo. Y usted también perdone y ame a los demás por la causa de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. La humildad es nuestra vestidura, nuestra presentación de nueva vida de cristianos. Esa es nuestra presentación, nuestra vestidura, la humildad. Y puede ser, metafóricamente estamos hablando en este momento, ¿verdad? Porque uno puede vestirse con un saco o con una camisa o con una polera o con una playera, como dicen mis hermanos de Centroamérica. Pero la vestimenta de la humildad se ve en tus actos, se escucha en tu palabra, se siente y trasciende en tu forma de ser. Así que es la mejor vestimenta que podemos adoptar. Y cuánto más en estos días. Si celebramos a Cristo, le proclamamos como Rey nuestro Señor, seamos fieles seguidores de Él. Colosenses 3:12. Habíamos llegado hasta ahí. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. Y la segunda parte quizás es un poco más confrontativa. Y quisiera animarle a que tome papel y lápiz, su Biblia, para ir subrayando también. Voy haciendo algunos apuntes, pero con un corazón sensible de que Dios le hable. Es la voz de Dios, no es la mía, es de Dios. Así que, dando la gloria a Dios, entremos a esta segunda parte. Y en la segunda parte dice los efectos de la soberbia. Hemos hablado en la primera parte de la humildad, qué no es humildad, qué es humildad y cómo debe uno vivir con humildad y el ejemplo de Cristo supremo de la humildad. Y ahora vamos a ver un poquito los efectos de la soberbia. Le cuesta amar a Dios porque se ama más a sí mismo. Le cuesta amar a Dios porque se ama más a sí mismo. Personas orgullosas que no quieren saber de Dios. ¿Cuántas veces me he topado con esta respuesta cuando hablo a alguna persona sobre Dios, sobre Cristo, sobre la palabra? Me dice, qué bonito, pero otro día seguimos hablando, otro día puedo orar, otro día voy a creer y recibir a Cristo como mi Señor. Otro día, pero qué bonito, pero gracias, y ore por mi vida, por mi familia. ¿Cuántas veces me he encontrado con esa respuesta? En Centroamérica, aquí en Sudamérica. El orgullo, la soberbia, no le deja a uno escuchar la voz de Dios. Qué triste la soberbia de Faraón, ¿se acuerdan? Corazón endurecido. Y ahí Moisés hablándole de Dios, de Dios, de Dios. Podía haber sido el mejor faraón del mundo, pero no fue. No lo fue. Mateo capítulo 5, verso 3. Abramos la Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo. Uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan de Mateo, verdad? Publicano, pecador, condenado. Pero él escribe. Y Jesús habla el famoso sermón del monte, literalmente en un monte, dicen los historiadores. Mateo estaba ahí, testigo ocular, presencial, y él escribe el sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y está lleno de humildad. Y el que quiere cumplir estos 3 capítulos, las normas del reino, las reglas del reino, la ley del reino, por así decir, o el estatuto, la constitución política, el reglamento interno, como queramos llamarlo, del reino de Dios,
Está ahí, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero es clave, es clave. Vayamos desde el versículo 1, Mateo capítulo 5, verso 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Jesús les enseñaba diciendo. Verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza esta hermosa gala de bienaventuranzas y todo el sermón del monte con esta primera en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, bienaventurados los que no son soberbios, orgullosos, porque si lo son, no van a heredar el reino de los cielos. En cambio, bienaventurado el pobre de espíritu, el humilde, el que reconoce que necesita de Dios, el que reconoce que hay una pobreza espiritual. Tal vez tengo un ego grande y tengo quizás dinero u otras cosas que no necesariamente son malas, pero aquí está el problema, en tu mente, en tu corazón. En el nefesh dirían los hebreos en el Antiguo Testamento, porque el nefesh implica el alma, el cuerpo, la mente, el corazón. Ahí está el problema. Si ahí está orgullo, soberbia, no hay campo para la humildad. Cuando la humildad reconoce su condición de pecador, reconoce su condición de que Él no es Dios, de que hay un Dios, reconoce su condición que no puede ser salvo, necesita de Dios, del perdón de Dios, del Salvador Jesucristo. Y aún siendo cristianos, nos podemos llenar de soberbia, cristianamente hablando, y no perdonamos a otros. Recuerda este versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, dichosos, felices, bendecidos los pobres en espíritu, los humildes, porque ellos son los que perdonan y ganan, porque ellos son los más felices al final de cuentas, porque tienen la bendición y la protección de Dios, y el reino de Dios por medio de él va a seguir adelante. Primera Pedro capítulo 5, verso 5, volvamos a ese hermoso libro, igual, por otro apóstol del Señor Jesucristo, el tremendo Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro, verdad? Primera Pedro capítulo 5, versículo 5. Él era también orgulloso, soberbio. Aún así Jesús lo escoge. Necesitaba de varios temperamentos. Otro día podemos hablar de los temperamentos, ¿verdad? Pero ese temperamento controlado por el Espíritu Santo, Tim LaHaye habla bastante de eso, y es una frase que ya se ha acuñado en el acervo cristiano. Al final Pedro hizo de todo, pero fue confrontado por Jesús. ¿Me amas? 3 veces, ¿verdad? Alguien dijo 3 veces lo negó, y por eso Jesús 3 veces le confrontó. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Humildad, amor divino, ágape, sacrificial, eterno. Es lo que le está enseñando Jesús al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice en el versículo, capítulo 5, verso 5, primera Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No se olvide de esto, subraye, redescubra este versículo en el nombre del Señor. Muchos jóvenes, ¿verdad? Y empezando por la iglesia, suele pasar que el pastor es un poco ya de edad, aunque hay pastores jóvenes muy buenos también. El anciano, literalmente, los ancianos son ancianos. Y hay cristianos jóvenes. Y por jóvenes también podemos decir aquellos de 30, 35, inclusive 40, señoritas o señoras, jóvenes también. Falta de humildad, falta de sujeción. Cuando dice aquí el apóstol Pedro, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, esa sujeción implica humildad, humildad. Así que piense ya nomás, cuántas veces no me he sujetado, cuántas veces a la misma palabra del Señor, si no me estoy sujetando a mis líderes o ancianos o pastores o diáconos,
no me estoy sujetando a la palabra de Dios. Y si no me estoy sujetando a la palabra de Dios, no me estoy sujetando a Dios mismo. Y eso va a acarrear bendición al cuerpo de Cristo. Fíjense, mediten eso. Sujetos a los ancianos y todos, ya le mete a jóvenes, niños, todos, mayores, antiguos, nuevos, todos, sumisos unos a otros. ¿Qué tal eso? Sumisos unos a otros. Si cumpliéramos eso, sería un paraíso, ¿verdad? La iglesia realmente sería el reino de Dios, un paraíso en la tierra. Muchas iglesias casi han logrado eso, ¿verdad? Muchas otras están en ese proceso. Hay de todo en la viña del Señor. Su iglesia puede ser mejor. Mucho va a ser usted. Ore. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En el buen español o castellano, revístanse de humildad, un verbo imperativo. Es un mandato al final de cuentas que la palabra del Señor nos dice en esta mañana. Revístase de humildad, revístase. Si Pablo dijo más antes en Colosenses, vístase de humildad, ¿qué dice el apóstol Pedro aquí? Revístase de humildad, otra vez, humildad 1, humildad 2, ¿se acuerda? Necesita de eso, necesitamos de eso cada día, porque cada día trae su propio afán, dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 6. Y cada día nos embarramos, nos ensuciamos, nuestra humildad se ve tapada por el pecado, nuestra humildad se ve contaminada por otras cosas, y creemos que somos humildes, creemos que somos sumisos, pero no lo somos. Y nos atrevemos a debatir con el pastor o con líderes o con nuestros padres o con otras personas creyendo que estamos en lo correcto y somos humildes. No, ¿qué dice Pedro? Revístase de humildad, analícese, véase, chequéese otra vez. Y el mejor doctor es Cristo, el Espíritu Santo, en su aposento, en su lugar secreto. Dígale al Señor, hazme un test. Hazme un test, Señor. Y que Dios le hable. ¿Por qué? Seguimos en el versículo 5. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Querido oyente, navegante, ¿no será que Dios lo está resistiendo? Muchas veces decimos, uy, como que me está yendo mal, como que el otro, y voy al templo y diezmo y aquello y el otro. ¿Y qué es el tema de la humildad? ¿No es humilde realmente? Porque si no lo es, Dios resiste a los soberbios. Analice, por favor, evite. Ya no más, ahora mismo. No lo deje para mañana, cuando acabe el mensaje. Es ahora. Que Dios le hable. En este momento. ¿Quiere la gracia de Dios? Anhela la bendición de Dios. Dice aquí, al finalizar este versículo, y da gracia a los humildes. Da regalos, da bendiciones a los humildes. Pero a los soberbios, no. Salmo 51, 17. Vamos, Antiguo Testamento. Estamos en el tema de la humildad. Salmo capítulo 51, verso 17. Salmo capítulo 51, verso 17. Dice así la palabra del Señor. En una plegaria, en un clamor. Salmo capítulo 51, verso 17. Perdón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quiere que Dios le abrace, le bendiga? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, pobreza de espíritu, un corazón contrito y humillado. Por eso, humíllese ante Dios, y Dios
no desprecio. Vamos a continuar. Tenemos otra vez el gran ejemplo en Filipenses 2, 5, 8 de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Sirvió a su Padre, a los humanos, al entregar su vida para glorificar a Dios y para levantar a los hombres de la condenación del pecado. Si hubiera vida, soberbia y orgullo en Cristo, todos estaríamos condenados hoy en día de los efectos del orgullo y la soberbia. Gracias, nuestro Señor Jesús. Ahora, según el ejemplo de Jesús, no busque ni pida ser exaltado. Esa es la obra de Dios. Usted no busque ni pida ser exaltado. Eso le corresponde a Dios, según Filipenses. Procura la humildad y no tomes ningún lugar delante de Dios ni de los hombres, sino el de siervo. Esta es la obra que te toca a ti, que sea tu único propósito y petición, ser siervo de Dios. Y Dios te va a guiar, te va a controlar, te va a bendecir. Mateo 23, 12. Ahora veamos un poco la parte de la exaltación a los humildes, porque uno dice, uy, pastor, humildes nos pisan, pero Dios te va a levantar. Dios se va a glorificar contigo. Dios va a resistir al final a esos soberbios que quieren humillarte por demás o por vanagloria. Y Dios te va a levantar en su momento. Así que aguante, resista, persevere. ¿Qué dice Mateo 23, 12? Volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 12. Mateo capítulo 23, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Póngase a pensar, dos personas tienen una discusión o un desacuerdo. Y uno se enaltece. Y la otra persona podría enaltecerse y luego champaguerra, ¿verdad? En un término popular. Uno se enaltece y el otro se humilla. ¿Qué va a pasar? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios, recuerde lo que hemos leído. Esta persona que se enalteció va a ser humillado por Dios. Y esta persona que se humilló para mantener la paz, la pacificación, la unidad, tratar de resolver de la mejor manera, Dios lo va a exaltar. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido eso? Y nos sigue ocurriendo en cualquier nivel o esfera social o de trabajo o de deportes, en la misma iglesia, en todas partes, en el servicio militar, en la universidad, en el colegio. Por eso la grandeza de esta humildad, la grandeza es mantenerse humilde, no enaltecerse. El que le va a enaltecer es Dios. Ahora, si usted se va a enaltecer y se enoja y aquello y el otro, va a ser humillado por Dios. Entre paréntesis o comillas, si usted se va a enaltecer, tenga la seguridad de que es bíblicamente. Porque si no, tenga la seguridad de que Dios lo va a humillar. Ahora, enaltecer bíblicamente, lo que me refiero es que usted tiene la razón y en base a la Biblia y tiene el apoyo quizás de sus familiares, del liderazgo y todo eso, ¿verdad? Pero si usted solito quiere enaltecerse y salir adelante, avante, cuidado. O un grupito, a veces hay un grupito que puede estar haciendo eso. En todo lado pasa eso. Por eso el tema de la soberbia es terrible. Necesitamos mucha humildad. Volvamos a 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Ahora sí es apropiado leer este versículo. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera su tiempo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere su tiempo. Es decir, humíllese confiando en Dios. Humíllese
estamos seguros de que está en la posición bíblica, en una postura cristiana, bajo la voluntad de Dios. Y Dios lo va a exaltar cuando fuere su tiempo. Mateo y Pedro eran grandes pecadores y entendieron bien el tema del orgullo, la soberbia y la humildad. Dios exalta a los humildes. Déjenme leer ahora algunas huellas de la humildad. Pero para eso voy a hacer una pequeña dinámica, y por dinámica me refiero a mover un poco esto, y para que usted pueda ver un poquito en pantalla también algunos lineamientos que quisiera que usted lo vea, lo pueda leer y recordar. Vamos a colocar aquí. Huellas de la humildad. El humilde tiene y se goza del privilegio de tener una relación y comunión con Dios. ¿Qué tal eso? Mateo 5, 3 al 5. El humilde tiene un deseo genuino de ayudar y servir a otros. Recuerde eso. El humilde genuinamente siente misericordia y amor por una persona, aunque le han herido profundamente, y le perdona. El humilde, o las huellas de humildad, escucha opiniones y no se pone a la defensiva cuando le critican. Señor, mucho estás pidiendo, pastor, o está pidiendo demasiado. Oigan, ese es el ejemplo de Jesús. Huellas de humildad. El humilde sabe que no merece la gloria por lo que es ni por lo que hace de bien. La gloria solo es para Dios. Ahora miren esto, la influencia y manifestación de la humildad. La influencia y manifestación de la humildad. Debe haber humildad en la actitud, en las palabras y en las relaciones. Ojo, está en varios niveles la humildad. Por eso la humildad también es un estilo de vida, es un valor que estamos estudiando el día de hoy, que debe invadir toda su forma de ser, de vivir. La sola presencia de una persona humilde crea un ambiente atractivo, cordial y confortable. Sus palabras están llenas de esencia y poder y lo expresa con amabilidad. ¿Como quién? Como Jesús. Una persona humilde puede hacer desaparecer la ira de otras con unas palabras amables. No sé con cuántas personas se ha topado. No sé, por ahí con muchas o con pocas. Pero que esto sea un desafío para usted y usted tenga esta influencia poderosa y manifestación de la humildad, como lo tuvo Cristo y otros grandes hombres de la fe. La persona humilde pregunta, escucha, coopera con otras, compite sin hacer trampa, dice por favor y gracias, reconoce sus limitaciones y busca ayuda. Las huellas. No necesita demasiadas alabanzas y elogios en su tarea, porque su esperanza está puesta en el Señor. Tengo otro subtítulo más. ¿Cómo aprendemos a cultivar la humildad? Hay 7 o un poquito más. 1. Orar con frecuencia, que Dios quite la soberbia y la autosuficiencia en el corazón y que desarrolle la humildad en su lugar, con Dios, con Cristo entronado en su vida, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos a cultivar la humildad? 2. Reflexionar frecuentemente en la salvación por gracia, porque recibió por gracia, en un acto de humildad, recibió esa gracia de salvación. Y usted muchas veces las personas no lo hacen, no lo comparten, ¿verdad? 3. Reconocer que todavía tiene una naturaleza pecaminosa, el cual no debe ceder. 4. Permitir que Dios le entrene a través de sus debilidades, sus limitaciones y sus fracasos. 5. Enfocarse en la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. Mire dónde tiene que estar su enfoque, en Dios, no en usted. Enfocarse en la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. 6. Hacer que Dios sea Rey y Jesucristo sea el Señor de toda la vida, de toda su vida. 7. Adoptar la mentalidad del que recibe con gratitud. ¿Cómo aprendemos a cultivar la humildad?
orar, reflexionar, reconocer, permitir a Dios, enfocarse en Dios, que Dios sea el Rey y la mentalidad de ser agradecidos. La humildad es vivir en plena dependencia de Dios de forma diaria, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. El texto base, Filipenses capítulo 2 en adelante, no se olvide de eso. Y este es el principio que estamos sacando de ese texto y de otros textos también, que hemos visto el anterior domingo y este domingo. Vamos concluyendo, hermanos. Y para concluir, quisiera hacerle, o que usted se haga este cuestionario de humildad. Porque usted puede decir, puede hacer su propio cuestionario y sacarse una nota de 100 sobre 100 en cuanto a la humildad. ¿Y sabe qué? Ya de entrada, eso no sería humildad. ¿Me entiende, verdad? Así que le voy a poner este cuestionario. Pregunta número 1, un test, un cuestionario de la humildad. Para usted, para su vida. ¿Me quejo con frecuencia de las circunstancias, de las personas, los contratiempos y las pruebas? Si su respuesta es sí, Si su respuesta es no, ¿en serio es humilde o hay una falsa humildad? Entonces, medítelo usted mismo. La otra pregunta, ¿continúo sin preocuparme en una actitud, conducta o característica pecaminosa que reconozco como tal? Qué triste eso. A veces hay tanto orgullo y uno dice, sí, soy así, ¿y qué? Y continúa así, sin ni un grado de humildad. Y es más con soberbia. Siguiente pregunta, ¿me siento capaz y preparado para cumplir el ministerio que tengo ahora? La humildad le va a dar valentía. Otra, ¿me molesto cuando parece que otros me privan de un derecho o no reconocen mi puesto o importancia? ¿Me molesto cuando parece que otros me privan de un derecho o no reconocen mi puesto o importancia o lo que hice o lo que hago? Recuerde, Dios lo va a exaltar en su momento, pero trabaje como para el Señor. Otra pregunta, el número 6, si quieren. ¿Me molesto o me defiendo cuando otro me señala un error o debilidad? 7. ¿Pienso mucho en lo que otros opinan de mí o la imagen que ven? 8. ¿Trato con respeto, cariño y atención a los que están cerca de mí? ¿Soy sincero o lo hago con interés personal? ¿Soy genuino o lo hago con doble intención? Sería otra forma de preguntar la misma pregunta. 9. ¿Sienten otros creyentes que yo los amo y estoy dispuesto o disponible para ayudarles? 10. ¿Puedo recordar en esta semana actos de ayuda o servicio que presté espontáneamente, sin interés personal y sin el deseo de impresionar a otros? Y ojo, eso puede hacerlo aunque esté en cuarentena. ¿Recuerda? 11. ¿Reconozco que alguna conducta que he llamado humildad cubre la inseguridad, el miedo o el orgullo? ¿Aprendo de los errores y fracasos o solo me siento derrotado y sin valor? 14. ¿Acepto y admito inmediatamente la culpa por una ofensa, un error o un pecado? Y trato de solucionarlo, sería el complemento. 15. Busco con frecuencia las ideas o el consejo de otros y estoy agradecido cuando reconozco su valor. Es un test, un cuestionario de la humildad para usted, para su vida. Espero le ayude, le bendiga. La humildad es vivir en plena dependencia de Dios, de forma diaria, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Recuerde, la humildad es vivir en plena dependencia de Dios, de forma diaria, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Primera Pedro capítulo 5, verso 5.
Igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos, no solo jóvenes, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Recuerde eso en gran manera, hermano. Invito a orar. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Nos habla mucho y muy fuertemente a nuestra vida sobre la humildad. Y a veces nos vestimos falsamente de humildad. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, Señor, Padre eterno, renuévanos, cámbianos, transfórmanos, Señor. Queremos ser más como tú. Perdónanos si hemos faltado el respeto a otras personas, nos hemos humillado, nos hemos tratado mal y creyendo que hacíamos bien las cosas. Que tu palabra siga hablando en nuestras vidas mucho más. Ruego tu bendición, Señor, que cale hondo cada día en nuestra vida tu palabra, nos siga enseñando. Queremos madurar, aprender, ser más como tú cada vez, Señor. Ser promotores de humildad, oler humildad, hacedores de humildad, pacificadores al fin, y gozándonos de tus bendiciones. No queremos tener tus resistencias, Señor, sino tus bendiciones. Nos regocijamos en eso, nos comprometemos a mejorar, a cambiar y a cuidar nuestra humildad y renovar cada día. Lavar nuestras vestiduras en humildad cada día, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Permítame terminar cantando y alabando al Señor. ¿Les parece? Porque recuerde, estamos celebrando el Día del Señor, la victoria triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor ser seguidores de Él con humildad, como Él lo fue. Su grandeza de la humildad lo llevó a dar su vida por nosotros y resucitar. Dios lo exaltó en su momento y Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y con esa seguridad, seamos humildes, prediquemos la palabra, adoremos a nuestro Señor, compartamos los unos a los otros, seamos sumisos unos a otros. Un par de minutos queda para poder alabarle al Señor. Y estoy seguro que usted debe conocer este hermoso himno también, que es a nivel mundial. Y este sí es bien antiguito. Y creo que todos van a reconocerlo. Dice: hay poder sin igual poder. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Dígalo fuerte: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Cantamos de ese Dios todopoderoso y de esa gracia inefable, de esa gracia sublime que Dios nos ha dado, y solamente Él es el todopoderoso. Terminemos este culto virtual alabando y adorando a nuestro Señor. ¿Quién rompe el poder
nos asombra sus maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Canta bien al Señor, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Repita conmigo esta oración, esta alabanza y esta adoración al Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Amén. Es nuestra oración, nuestra alabanza a nuestro Dios. Hermanos, que Dios los bendiga en gran manera. Oremos, Señor, Dios fuerte y poderoso. Gracias por tu gracia sublime. Gracias por tu santa palabra. Rogamos bendiciones, Señor, para todos tus hijos, para la Iglesia Universal, Señor, todos los seminaristas, padres de familia. Oramos una vez más, Señor, por todas las personas infectadas por esta pandemia, Señor, sea tu gracia, tu misericordia, les puedas dar otra vez, Señor, una oportunidad de vida. Señor, celebremos la vida en este día, tu victoria en adoración, en humildad, y recibamos tu regalo de vida, de victoria para todo aquel que cree, Señor. Rogamos tu bendición para toda Bolivia, por Ecuador, Señor, por Guatemala, por Honduras, por Chile, Brasil, por toda Latinoamérica, por Estados Unidos, Señor. Oramos en gran manera también que hay tanta gente necesitada, que andan muriendo muchos por España, Señor, por Italia, Dios, que son países tremendamente grandes, modernos, pero están sufriendo bastante, Señor.
nosotros intercedemos, Padre Santo, al igual que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra e intercedió a la vez por su hijo, por Lot y por aquel que cree en ti. Nosotros oramos, Señor, y clamamos por ti, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Tu gracia sublime se siga derramando, Padre eterno. Bendito, Señor, y por todo el mundo entero que estamos llevando, Señor. En su tiempo termine, en tu tiempo termine esta cuarentena y en tu tiempo nos exaltes, Señor, aquel humilde. Sé que tú vas a seguir resistiendo a los soberbios, Señor, y sigue siendo fiel a tu palabra, Señor, sigue siendo Rey justo y soberano, pero también pedimos nosotros tu gracia también se siga derramando, Señor, sobre tus hijos, los humildes y los que buscan agradarte, los que tienen un poquito de fe, aún así como un grano de mostaza, Señor. Rogamos bendición para todos los niños, Señor, en este día tan lindo también, Señor. Bendice a los niños en gran manera. Bendice a nuestras autoridades, a los bomberos, a las policías, a los médicos, las enfermeras, los soldados, los militares, todos aquellos que están haciendo una olla común, los que están repartiendo, Señor, las canastas familiares. Dios Santo, oramos y clamamos, rogamos tu bendición. Seas exaltado, Señor, tu gracia y bendición siga adelante. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Oramos, Señor, por las personas de tercera edad, los más vulnerables, como dicen, pero por tu gracia preciosa, por tu poder, tu protección, son los más protegidos, serán los más protegidos. Oramos por ellos también, Señor. Oramos otra vez, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gran privilegio compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Saludos a todos. Un gran abrazo de mi parte. Que Dios los bendiga en gran manera. Será hasta otra oportunidad. Saludos de mi familia. Dios los bendiga. Adiós. Chao, chao.